Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Muy buenas tardes, bienvenidos a Zoom. Mi nombre es Martín Tula y como todos nos encontramos acá por Radio Arroba haciendo Zoom y Foco en la Realidad. Nos podés escuchar en radioarroba.com/player o vernos en mi fanpage Martín Tula 2020. Antes de ir a los invitados del día, voy a hacer una pequeña reseña o comentario de este mes que estuve ausente por cuestiones de salud. Después de las elecciones del 12 de septiembre, el gobierno terminó de perder la brújula. El gobierno no supo qué hacer. El gobierno salió con el Plan Platita, un título que pusieron los medios y que creo que resume la desesperación de este gobierno liderado por Alberto Fernández, entre comillas, porque seguimos viendo que él no toma decisiones, que las decisiones las impone y las toma Cristina Fernández de Kirchner. Paréntesis, decisiones que toma desde la oscuridad de las sombras, porque a la hora de recibir las cachetadas no aparece la vicepresidenta, lo deja en eso al presidente Alberto Fernández. Pero volviendo a ese plan desesperado de entregar bicicletas, entregar bolsones de comida, aumentar las UH, a los que no incluyó en este plan desesperado a los jubilados ni tampoco el famoso tercer IFE. Obviamente porque no hay dinero y porque Guzmán tiene la soga al cuello, porque el Fondo Monetario presiona por un plan que Argentina no tiene y que este gobierno nunca tuvo. Porque un presidente que dice no necesitamos plan económico, te das cuenta que está, y perdón por la expresión, en pelotas. Así arrancó el gobierno y así está. Entonces no pudieron conseguir la remontada de votos que necesitan para este 14 de noviembre. No la pueden conseguir porque eso es lo que demuestran las encuestas diarias. Es más, muchas indican que el gobierno sigue perdiendo puntos en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas de los gobiernos peronistas y sobre todo este último tiempo de los gobiernos kirchneristas. Eso por un lado. Y por otro lado la responsabilidad, y acá marco con énfasis, de la oposición. Una oposición que espero y deseo que a partir del 15 de noviembre ocupe el lugar que tiene que ocupar. El lugar de ser una verdadera oposición y no de ser un arma de doble filo para que el gobierno de Alberto Fernández caduque. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea una oposición peronista, que cada vez que tuvo que ser oposición, casos puntuales, gobierno de la Rúa y gobierno de Raúl Alfonsín, lo único que hicieron es temblar el país como un flan. Espero que la oposición sea una oposición real, sea una oposición donde marque la agenda y donde lleguemos a un 2023 lo más tranquilo posible, porque ahora no pido llegar bien, porque realmente Argentina no va a llegar bien al 2023, va a haber mucha más inflación, va a aumentar el índice de pobreza, va a aumentar la desigualdad, y algo que tenemos que entender todos los argentinos, que esto no va a cambiar ni en la elección del 14 de noviembre, ni en la elección del 2023. Esto tiene que ser un cambio profundo, un cambio real, y como siempre digo, tiene que haber un plan no de a 4 años, un plan de acá a 20 años. Por eso creo que Argentina necesita de una vez por todas una coalición de gobierno real, una coalición entre todos los partidos, entre todos los frentes, y que dejen de lado sus ideales políticos, sus mensajes vacíos de contenido, y que gobiernen para que Argentina tenga un futuro, repito, no de acá a 4 años ni a 2, sino de acá a 20 años. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el primer invitado del día, el señor Fausto Espotorno.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salí de tu casa por animales, lo de siempre en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. El Masuso, presidente de UBAN. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá volviendo después de un pequeño accidente, así que bueno, volviendo al programa y bueno, volviendo a entrevistas. Y la última vez que hablamos parecía que había una solución, parecía que se iba a llegar a un buen puerto, pero no pasó esto. Bueno, el día 15 del mes pasado, de octubre, tuvimos un altercado en La Plata, no llegó a un acuerdo. ¿Nos podrías, por favor, primero, hagamos una introducción para la gente que por ahí no vio la primera nota que te hice, de todo lo que estaba sucediendo, de los pagos que le están haciendo, de los reclamos de ustedes, si puedes hacerme una pequeña reseña e introducción a lo que habíamos hablado en aquel programa. Sí, cómo no. Bueno, cuando vos arrancaste recién hablando, dijiste que como que había una luz de esperanza, ¿no? En la nota pasada. Pero ahí es donde tenemos que ver en qué lugar era la nota. Fue en plena movilización, fue en pleno acampe en la Casa Rosada. Y bueno, cuando del otro lado quieren convencerte o tratar de buscar la forma de sacarte, ¿no? De solucionar el problema, es donde surge esa como esperanza que terminó siendo toda una mentira. Así que lo que nosotros reclamamos ahí, para que la gente entienda, nosotros somos transportistas para personas con discapacidad. Una actividad que en el tiempo de no sé, 2, 3 años atrás, viene en decadencia y cada vez peor. Lo sabrán todas las personas que hoy están escuchándome y están, la verdad que complicados porque no pueden ir a un centro, una terapia, no pueden ir a una escuela. Son personas que obviamente no pueden utilizar el transporte público. Nosotros los reclamos que veníamos haciendo desde el comienzo de esta gestión era que se actualice el arancel que nos pagan a nosotros, que se llama nomenclador, pero para que se entienda es el arancel.
que en aquel 2019 estaba a 28 pesos. Y hoy, después de casi 3 años, porque eso fue en abril, que pusieron a 28, estamos a 41 pesos. O sea que no llegamos ni a 4 caramelos el kilómetro. Eso lo llevamos a la práctica y bueno, lo vemos en los resultados, que cuando una mamá pregunta o quiere tener el servicio, se encuentra con el transporte, que no es el malo de la película, el que discrimina, el que dice que no. Es el transportista que saca la cuenta y se da cuenta que no puede llevarlo con estos costos, ¿no? Con estos valores. Y aparte no podés depender siempre de la buena voluntad, o sea, uno se predispone y tiene buena voluntad, pero no se puede vivir y no se puede, suena hasta agresiva la expresión, comer de voluntades, o sea, ustedes son trabajadores como cualquier otro y merecen lo justo. Necesitamos un país que tenemos inflación constante durante todos los meses. Es que la buena voluntad la tenés o sea, cuando vos jugás a eso digo jugar porque es tener un poco también de suerte de que alguien te lo lleve, cuando vos decís, bueno, tenés 10 años que vos lo seguís transportando y que, viste, que le queda de paso y que Sí, genera un vínculo también. Claro, que se combinan un montón de cosas, que no se fundió, que el transportista le quedó de paso y que bueno, dice, yo lo llevo y no cobro nada. Bueno, como estos casos siempre existieron, ¿no? De casos que el padre se quedó sin trabajo y el transportista lo llevó igual. Y en otros casos, bueno, también entendemos que esto se trata de plata y que las voluntades no se trata de ser bueno o malo, sino que es Correcto. Económico. Entonces ya se está cada vez terminando esa chance que tenía por ahí de decir, bueno, te llevo. Porque tampoco corresponde, ¿no? Pero al margen de eso, de que te llevo de onda, ya cada vez hay menos posibilidades de que eso suceda porque hay menos transporte. Ya se están dedicando a otra cosa, o sea, la actividad se está extinguiendo y queda el padre como sin saber dónde ir, porque nosotros cuando estuvimos acampando venían y nos venían con esos problemas y obviamente que lo sabemos que el padre no sabe más dónde ir ni qué hacer, entonces opta por no hacer nada. Entonces ese chico que tenía que hacer una terapia o que tenía que ir a un centro de día, en vez de ir 5 veces al día, a la semana, perdón, capaz que va una vez al mes, 2 veces al mes que lo puede llevar el papá, o quizás hay meses que no va. Y bueno, y ahora que venimos con esto de la presencialidad, ¿no? Que ahora se está viendo lo que nosotros veníamos anticipando, que esto se iba a ver, que cada vez había menos transporte y lo están viviendo todos. Los centros de día lo están viviendo, los dueños de las instituciones, los dueños de las escuelas, los papás. Es un sistema que ya cuesta conseguir. Y contame lo que sucedió en La Plata el día 15. Bueno, mirá, lo que sucedió en La Plata fue algo increíble, algo que no pensamos que íbamos a vivir y lo vivimos. Fuimos a tierra de nadie. Esa es la palabra, cuando habla de uno de zona liberada, bueno, fuimos a un lugar a incluir salud precisamente, llegamos a las 13:30 a la puerta de incluir. Perdón que te interrumpa, ¿incluir salud depende del gobierno de la provincia? Incluir salud depende de parte de Nación, porque es un programa nacional, y parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pagan, sacan las dos partes y de las dos partes le pagan al prestador. Nosotros teníamos deuda 2019, digo teníamos porque en algunos casos fueron pagando, en otros casos quedaron algunos sin cobrar. Y acá lo que nosotros veníamos reclamando era de que den las autorizaciones 2021, porque no teníamos las autorizaciones para poder llevar a los chicos, porque decían que hasta el 31 de agosto podíamos facturar y después teníamos que ser prestadores directos de la provincia, cosa que cambiaron las leyes del juego muy, muy rápido y no podemos
así todo complementamos los requisitos, pero el sistema tiene todo un tiempo para hacerte prestador. Bueno, cuestiones que fuimos a reclamar eso y pagos que nos debían desde marzo, abril, mayo. Y llegamos a una persiana cerrada, porque ya estaba cerrado. 13:30 ellos hacen un comunicado después, ¿no?, de todo esto, mintiendo obviamente, diciendo de que nosotros habíamos insultado, que habíamos roto, que habíamos hecho agravios, xenófobo, no, la verdad que no me sale ni la palabra. Xenófobo, Porque, sí. bueno, Sí, contra mi persona y contra todos los transportistas que fuimos a movilizar. De ahí nos vamos, claro, esto lo hace porque no cuentan la verdad de lo que pasó. Nos vamos a querer ir como para la autopista Buenos Aires-La Plata, y nos derivan y nos llevan para el lado de Punta Lara. Ahí vamos en caravana, que somos ponele 40 camionetas. Íbamos con padres, con personas con discapacidad y con chicos con discapacidad, porque estaban reclamando los padres en este caso también. Y nos van separando la policía. Se nos pone adelante 2 camionetas, cortando la posibilidad de circular, y así van cortando de a 6, 7. Parecía todo digitado, y nos llevaban para las calles de tierra, para las calles de adentro. A mí me tocó estar en la primera grupo, en el primer grupo, y no nos dejaban avanzar. Pero no es que no nos dejaban avanzar, no podíamos salir porque ya después teníamos autos atrás, y ellos decían de que no podíamos circular nosotros, que podían circular los autos pero nosotros no. Pero ¿por qué no podíamos circular? ¿Cuál era el impedimento? Bueno, ellos decían que no, que teníamos que pegar la vuelta e irnos para el otro lado. Cuestiones que nos mandaron... Sí, no, que cuando podés circular en el país, libre circulación, ninguna prohibida. No, porque parece que no es así. O sea, si vos no eras de ahí, Claro, vos no pero podías estar ahí. yo vi unos videos que me pasaste y después me quedó la duda y que en realidad no existe eso. Vos tenés libre circulación, salvo como cuando pasó en pandemia, que se haya a través de un decreto, pero pongo ejemplo puntual, la gente quería ir a la costa y se hacían las barricadas y tuvieron que levantar todo porque nadie te puede prohibir circular por el país. Exacto. Siempre y cuando tengas los papeles en regla vos podés circular, o tengas un pedido de captura, que ustedes no lo tenían. Entonces era una mentira, una patraña. No, y ellos decían, vos no sos de acá, ustedes no son de acá, se tienen que ir, pero déjame, ni siquiera podíamos irnos, que era lo más grave de todo esto. Y empezaron a venir personas de la policía, porque los que nos prepoteaban y nos hablaban mal era la policía. Y empezaron, claro, como la policía, como nosotros no reaccionábamos, ellos buscaron la manera de cómo amedrantarnos, y inclusive nos pegaron a 5 personas, 5 de nosotros. Yo recibí una piña de parte de una persona ahí que era mandado seguramente por ellos, por el simple hecho de nada. O sea, y una señora de casi 60 años, Estela, una compañera nuestra, la revolea, la quieren sacar del vehículo, una señora que no puede caminar bien, que estaba con andador y por sus problemas que tiene de salud, y bueno, la empiezan a tironear para sacarla de la camioneta. Yo sinceramente pensé que ahí nos pegaban con algún cuchillo o algo, porque fue un lugar donde la policía estaba viendo todo y nos dejaban que pasara. O sea, que esto era lo más grave. Sí, lo llevaron a la boca del lobo. Claro, y era como que, bueno, son ustedes los que están armando todo esto, ¿no? Pero dejarnos ir. O sea, no podíamos salir. Y si de última, por ejemplo, que no estábamos manifestando ahí, estábamos haciendo una manifestación, por eso nos van a pegar o por eso nos van a tratar como nos trataron, porque la verdad que también manifestar es un derecho, pero al margen de eso nosotros no estábamos en ese momento manifestando. Hacer algún tipo de protesta, claro. Exactamente.
Así que, bueno, quisimos salir. A esta señora dice que quiso llevar por delante a 2 policías, cosa que fue mentira también. Y por eso se la llevan detenida. Nos patean las camionetas, empiezan a tironear, a uno le robaron el celular, decían que nos iban a matar. Bueno, cuestiones, la verdad que ahora te la cuento y ahí fue complicado, pero lo que me pasaba a mí en esta parte le estaba pasando a otros en otros lugares también. Estábamos a 2 cuadras, pero no nos veíamos, éramos como que íbamos a morir en un lugar y después nos íbamos a dar cuenta que estábamos más cerca de lo que creíamos y no lo sabíamos. Fue Y hubo, ustedes, de parte de ustedes, ¿hubo algún tipo de denuncia en la justicia? ¿El gobierno de la provincia dio algún tipo de respuesta? nada, de la parte del Estado absolutamente nada. Lo único que sacaron es un comunicado que nosotros fuimos los agresivos. Bueno, nosotros ahora lo estamos, eh, obviamente se lo dimos a un grupo, un equipo de abogados De abogados. para que maneje esta situación, porque inclusive fueron contra mi persona que es abuso de poder, bueno, daños y prejuicios, hay un montón que aparte que tienen que comprobar todo lo que dijeron que decía ese comunicado de parte de ellos, y nosotros sí tenemos cómo comprobar todo lo que ellos hicieron. Pero bueno, este gobierno lo que hace lamentablemente es meter el miedo para que vos, antes de salir, digas, no, vamos a pensarla 2 veces porque te vas a comer una causa, porque nosotros no somos piqueteros, manifestantes que vamos a romper algo, todos tenemos carnet de conducir profesional y la verdad que tener una causa, aparte de que sale para el Estado barato, porque te meten una causa y para vos que después sacarla, tener que meter un abogado y demás. Sí, los costos de siempre, sí, claro. El Estado mete sus Exactamente. propios abogados. Y te hago una pregunta, ¿cómo sigue todo? ¿Cómo siguen los reclamos? ¿Qué medidas van a tomar? Y Más que nada mirá, por lo que vos decías, que ya se volvió a la normalidad, entre comillas, bueno, volvió la presencialidad y muchos chicos tienen que volver al colegio, y bueno, aparte de los rehabilitaciones que tienen que hacerle constantemente y diariamente. mira, la verdad que estamos evaluando a ver cómo vamos a seguir, pero sinceramente te digo, después de 50 días estar acampando, después de distintas movilizaciones que hicimos, después de todo lo que pasó, la verdad que es muy difícil saber cómo seguir, porque es un gobierno que sinceramente cuando estuvimos en Olivo decía, se pueden quedar a vivir, salió el amigo del presidente, el primer día que llegamos. En La Rosada te dejaban que estés ahí y era como que eras una maceta. Y lo Sí, que está parte de la pasando, escenografía. claro, Una, claro, entonces es como que te pones a pensar y lo único que le cabe es que cada vez que salgamos en algún canal o en algo, digamos la verdad, y después el padre que lo vea y que lamentablemente la persona con discapacidad está retrocediendo en cuanto a servicios, a derechos, ¿no? Derechos. sí, Así que eso es lo sí, que aparte muy triste porque este es un gobierno que habla siempre de derechos adquiridos, que no se deben perder y cada día los ciudadanos perdemos más y más derechos. Y bueno, en este caso los que sufrimos algún tipo de discapacidad. y es que sí, es que cuando hablamos de derecho no hablamos no sé, de ir a galardonar a una persona y sacarse una foto y Claro, claro. decir, yo atiendo la discapacidad. Si vos mirás, la agencia de discapacidad tiene un montón de cosas que hizo. Pero bueno, habría que ver las pensiones, cuánto cobra la persona con discapacidad, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, la persona que no va a un centro de día, la mamá se tiene que quedar con el chico y no puede salir a laburar. Claro, sí ¿Entendés? es. Y anda a preguntarle cuánto cobra de pensión, a ver si eso está regularizado y anda a preguntarle a a las tantas personas que cobran por no hacer nada otra plata. Pero la discapacidad, Sí, como no o te... mismo manejo,
por debajo de la mesa muchas veces las pensiones por discapacidad, porque el gobierno anterior había quitado un montón, había quitado algunas que no correspondían, pero este gobierno volvió a retraer todo hacia atrás sin revisión previa, porque ahora se sabe, desde hace poco, que hay muchas pensiones que son discrecionales, o sea, punteros y demás, que no corresponden, y se las sacan a otra persona que sí, y sí le corresponde por ley. Hay provincias enteras que hicieron sacar plata de la discapacidad para decir que tienen discapacidad y no la tienen. Pero bueno, eso es el control que no existe y siempre, como vos decís, ¿no? La paga el que verdaderamente la necesita. Este, y bueno, estas cosas ellos lo saben, pero no, de lo profundo y de esto no llega. Un centro de día lo están pagando, por ejemplo, la rehabilitación y todo, pero no el acceso. Entonces vos decís, ¿y cómo llega? O sea, llega una parte va, pero estás hablando de más de la mitad que se quedó sin transporte. O sea, a todas las personas que le preguntás tienen problemas de transporte. IOMA, por ejemplo. IOMA paga 15 pesos con 20 kilómetros. La vergüenza. Ya es como, viste, vos me decís, che, ¿vas a pelear por IOMA? No, ya está. Ya fue. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés qué? Nos dedicamos a otra cosa. Sí, la persona con discapacidad, y bueno, no sé. Yo me reconvierto. Ahora la persona con discapacidad no cambia la condición. Yo puedo cambiar la condición, pero la persona con discapacidad no va a cambiar la condición. Pero viste, es como que decís, ¿qué voy a hacer? ¿El Robin Hood? ¿Vamos a hacer el Robin Hood de todo esto? Nada. Sí, llega un momento que la situación te supera y no tienes otra manera que o dar vuelta a la página o romper todo. Lamentablemente es así. Y cuando Da- rompes todo, te agarran y te dicen que sos el agresivo. claro, Cuando por estás, eso. cuando estás 31 días en la Rosada tomando mate, sos una maceta. ¿Entendés? Entonces, y si no rompes nada, te dicen que rompiste todo. Entonces decís, bueno, está bien, ya está. Que se entienda, uno tenía o tiene ganas de tal cosa, pero del otro lado hay que decir las cosas como son. Es un gobierno que la verdad que habla de muchos derechos y de la parte social, pero yo que lo había votado en la primera, la verdad me arrepiento porque pensé que sí, que iba a hacer lo que creía, que nos quejábamos del otro porque Mm. nos fijábamos y la verdad que teníamos tanto que decíamos la vicepresidenta que tenía silla de ruedas y que no hacía y ahora estamos con uno que, bueno, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad es ciego, es no vidente y, y son tan partidarios, que lo llevan en la sangre, entonces no son objetivos y todos lo miran como desde un lado, bueno, Sí, llevando a lo futbolístico como si fuera la camiseta. Miran todo como si fuera la camiseta. exactamente. Y eso es lo malo y eso es lo que no va a hacer crecer nunca este país. Dani, la última. Entonces, ¿siguen esperando respuesta del Estado para ver qué medida toman? Y O mira, ya. habían dicho de que 10 días, a los 10 días íbamos a tener una mesa de trabajo, habíamos tenido una mesa de trabajo, a los 10 días vamos a tener otra, y nada, no existió, fue toda una mentira, porque esto es económico, y Mm. ellos no quieren sacar plata para acá. Y mientras vos no le hagas lío, ellos no van a seguir esto por mucho tiempo más así. Yo la verdad que lo veo con mucho, lo veo muy lejos todo la recomposición de la parte de transporte. Y lamentablemente atrás de esto es la gente. Así que nosotros, la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, nos dedicaremos a otra cosa. La Bueno, verdad, y lamentablemente quedará en pie el que vive lejos, el chico que vive lejos, el chico que por ahí, no sé, se pueda facturar de otra manera, o que el padre le dé un poco de plata al transportista. Entonces así, por ahí siga, pero la mayoría de las personas
que viven en calles de tierra, que viven a 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros, son casi perfectos de llegar de tener todo, pero no van a tener nada porque no lo van a llevar. Así que van a decir que tienen todo, pero no van a poder llegar. Una pena realmente. Bueno, Daniel, contá con este espacio, que UPA cuente con Zoom, como siempre te digo, con Radio Arroba, y estamos en contacto. Cualquier novedad a tu disposición. Bueno, Martín, muchas gracias. Y bueno, me alegro que estás de nuevo en el programa. Así que esperemos que esto se solucione. Para el bien de todos. Gracias, un fuerte abrazo, Daniel. Hasta luego. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el próximo invitado. Tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por el mal, lo de siempre en la calle de vos. Cuando de repente te atrae un árbol, me aparezco yo. Tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo.
Bueno, estamos acá en el tercer bloque de Zoom con Fausto Espotorno, economista, representante e integrante de República Unida. Bueno, buenas tardes, Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, bien, ya de a poco volviendo al ruedo, así que bien, mejorando por suerte. Fausto, la primera pregunta creo que te la hace todo el mundo que te hace una nota es dólar a 200, eh, bueno, nos arreglamos con el fondo, el riesgo país a 1700, lo de siempre. Y la pregunta que surge sobre esto es, ¿cómo ves el futuro de Argentina? No te digo de acá a diciembre, como también la pregunta clásica, de acá al 23, con todos estos datos que te tiro. Mira, es una buena pregunta. Porque mejor que hacérsela a otro, está bueno hacérsela a uno mismo. Porque vos decís, mira, Argentina tiene muchos problemas en la economía. Este, ahora bien, ¿cuáles son o qué grado de racionalidad puede tener el gobierno en este momento como para enfrentar esos problemas? O de poder, o de capacidad, ¿no? Eh, Porque sí, bueno, así claramente la cosa no va. ¿Eh? Así claramente la inflación va a seguir creciendo. Si vos seguís emitiendo pesos, vas a tener inflación. Está bien, lo del gobierno dice no, porque la inflación es multicausal, sí, pero bien que esterilizan los pesos cuando los emiten. O sea, se están pagando. Cuando vos sabés que el Banco Central, cuando emite pesos para prestar al Estado, después rescata esos pesos colocando deuda, que se llaman LELIQs o pases, Sí. ¿tá? Por los cuales paga una tasa de interés del 38% para los LELIQs, del 32% para los pases, pongámosle en promedio 35%. Perdón que te Y interrumpa, si no me equivoco, mucho más alta que el gobierno anterior, las tasas. sí, 3 puntos mucho, arriba. más altas, ¿Más alta? más altas, pero además hoy nos está costando un déficit que llamamos los economistas cuasi fiscal del orden de 3,5 del PBI. O sea, ya no solo vamos a tener que emitir para financiar el déficit fiscal, sino que además vamos a tener que emitir para financiar el déficit cuasi fiscal. ¿Está bien? Bueno, y ese es un problemón, porque significa que ahora ya tenés dos motores encendidos que generan déficit, ¿no? Que generan, perdón, emisión monetaria. Dos motores del déficit que generan emisión monetaria, uno es el gobierno nacional, otro es el Banco Central, y los dos están emitiendo dinero. Con lo cual, ya ahora bajar la inflación es mucho más difícil, porque antes tenías un solo motor prendido, como viste los aviones de jet, que hay Mm. aviones con un solo motor y ahora hay aviones con dos motores. Bueno, acá tenés los dos motores. Entonces, obviamente que tenga Trabajando dos motores 24x24. trabajando 24/24. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Esteriliza. Así que cuando te dicen que es multicausal, minga, porque ellos mismos esterilizan pesos, colocan bonos y pagan una tasa del 35% y han generado un déficit del Banco Central del orden de 3,5 del PBI, porque creen que la inflación se genera con emisión monetaria, si no, ¿para qué están pagando todo eso? ¿No? Si Y no ahora fuera así, te traslado a otra carrera. Si vos fueras cirujano y te lo pongo en economía, ¿dónde operarías? Que decís, tengo que operar acá porque esto está a punto de tener un derrame interno y no lo va a parar nadie. ¿Cuáles serían los puntos a operar? no, a ver, claramente primero prepara. Si tú, acá tienes dos objetivos. Primero tienes que determinar cuáles son los objetivos que querés lograr, ¿no? Como en todas las cosas. Obviamente querés lograr todos. Querés generar crecimiento económico y querés bajar la inflación. Entonces, para bajar la inflación hay tres cosas que tenés que hacer sí o sí. Estabilizar el tipo de cambio, obvio, pero con eso no haces nada, porque mirá la vez que la estabilizamos y se nos fue el demonio la inflación. Parar de emitir, lo cual parece una obviedad, pero es importantísimo. Y el tercero, eliminar el déficit fiscal o bajarlo lo suficiente como para garantizarse de que no va a haber no va a haber más emisiones en el futuro. Entonces tenés tres cosas que tenés que hacer, ¿no? Bajar el déficit fiscal, dejar de emitir y estabilizar el tipo de cambio. Eso para bajar la inflación. Ahora, lo otro es generar crecimiento, porque la Argentina no crece de forma estable desde el año 2011. O sea, sí ha tenido años de rebote, 2013, 2015, 2017. Los impares, ¿no?
Sí, y el 2021, ¿no? Años que casualmente son electorales. ¿Está? En esos 3 años, pero en esos años has tenido años de rebote de la actividad económica. Rebote, ¿por qué digo rebote? Porque ninguno pudo pasar el Claro. techo que se viene marcando del 2011. 2011, 2013, 2015, 2017 son todos, pegan el mismo techo. O sea, significa que 2011 crecimos, 2012 caímos, 2013 subimos, 2014 caímos, 2015 crecimos, 2016 caímos, 2017 subimos, ¿no? Entonces vamos, tuk, pero no estamos creciendo. Ahora ya, directamente ya estamos cayendo, ¿no? Entonces, la otra es recuperar el crecimiento económico. Entonces, y eso implica que si vos querés bajar el déficit fiscal, no lo podés hacer con impuestos, porque no tenés, porque si lo haces con impuestos se termina pegándole a la capacidad de crecimiento económico. Entonces tenés que bajar el déficit fiscal sin subir los impuestos, o por lo menos, idealmente bajándolos, y si no, por lo menos al inicio no lo bajes. Por lo menos puede ser al inicio, bueno, no lo voy a bajar ahora, pero en 3 años lo voy a ir bajando, en la medida que logre el crecimiento económico. Entonces, no puedes subir impuestos. ¿Qué te queda para hacer? Bueno, tenés que desregular, importantísimo desregular, es clave porque es la forma más barata de generar crecimiento económico que tiene el Estado, dado que no tiene plata para pagar impuestos. Desregular masivamente, cambiar la regla de juego, y si bien no puede bajar, no sé si podés o no va a ser tan fácil bajar los impuestos inicialmente, por lo menos simplificar el sistema tributario dramáticamente. En vez de tener 160 impuestos, puede tener 10. Ya sería un golazo. Sí, la famosa 931. Tal cual, tal cual. Entonces, eso deberían ser por lo menos las medidas iniciales. Y además con impuestos, yo te digo, si no lo puedes bajar inicialmente, por lo menos indica un camino de cómo lo vas a ir bajando en el futuro. Y sí simplificarlos, ¿no? Creo que ahí es donde habría que tocar. Y obviamente ahorita el mundo, tratar de hacer acuerdos comerciales. Hoy hasta tenés una oportunidad ahí, porque hoy por primera vez, creo que excepto Argentina, todos los demás países del Mercosur están dispuestos a flexibilizar el Mercosur, lo cual es muy importante para firmar acuerdos de libre comercio. Porque en estos años del Mercosur, mientras el mundo firmaba acuerdos de libre comercio, aquellos que pertenecíamos al Mercosur no firmábamos acuerdos de libre comercio. Entonces Chile ahora tiene mucho más acuerdo de libre comercio que nosotros, y tener acuerdo de libre comercio es muy importante. Obviamente vas a tener más productos importados, vas a tener más, pero también vas a competir más, vas a aprender a competir, vas a poder abrir mercados, vas a tener más dólares, ¿no? Y eso también te ayuda a estabilizar la economía. ¿No crees que la economía tiene que ser una política de Estado y no de gobierno? Porque acá Todo, nos pasa que cada vez que sube y ya dice, a ver cómo agarra el librito para dónde lleva la calculadora. O sea, me parece que ese es también un error grave que tiene el país, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Bueno, ahí viene en algo que trabajamos nosotros, vos y yo, que es en Republicanos Unidos y Unidos, ¿no? Claramente acá atrás hay un problema que es mucho más profundo que la economía, que es la política. O sea, ¿por qué la política argentina no logra estabilizarse? O sea, no hay pesos y contrapesos. Viene uno, hace lo que quiere con la economía, y si tiene plata, se la gasta, hasta que no tiene más plata. Y el que viene después tiene que tratar de arreglar el desbole que es el anterior, y si es bueno lo arregla, y si es malo no lo arregla. Y si no lo presiona mucho la oposición o el Congreso, o quien fuera, bueno, trata de postergarlo para adelante, patearlo para adelante, que lo arregle el que venga. Y estamos así, no porque el uno hizo las cosas mal y el otro no lo arregló o lo arregló a medias, porque obviamente ningún político quiere pagar los costos de arreglar las cosas. El problema fundamental es porque dejamos que el sistema público, el sistema democrático o republicano, en primer lugar, permitiera que las cosas se fueran de mambo al inicio. En el 2007, Argentina tenía la chance de resolver por una buena vez en su historia todos los problemas económicos si, en lugar de gastar guita como hizo Néstor Kirchner en ese momento, porque acordate que veníamos con superávit gemelos. Sí. No sé si te acordás que el kirchnerismo te militaba los superávit gemelos antes. Ahora te milita el déficit y la multicausalidad de la inflación. Pero antes, aquellos que son muy chicos, no se acordarán. El público se renueva, dicen. Pero antes te militaban el superávit fiscal los kirchneristas. Entonces, en ese momento Argentina tuvo un montón de posibilidades
podía verse el mundo, podía haber acomodado las tarifas, era cuestión de acomodar un poco las tarifas, hacer un par de acuerdos internacionales, podías seguir con tus programas sociales porque tenías algo de plata, tenías que, y punto, y ya largabas, ¿no? Y hasta podía bajar impuestos y estabilizaba la economía para siempre. No, ¿qué decidieron hacer? Aumentar el gasto público a donde dé, hasta lo que dé, hasta reventar el superávit fiscal. Después no le alcanzó la plata y vino ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llama? La 125 Sí, el para famoso, sí. quisieron aumentar las retenciones, se le fue todo al demonio y a partir de ahí, bueno, estamos hinchados. Con Menem también. Menem en el año 94, 95 tenía la chance de decir, bueno, hasta acá llegamos, acá estabilicemos la economía, estabilicemos el gasto público. Hasta podrías haber empezado a salir en el 96 y decir, bueno, podemos empezar a salir a la convertibilidad, flexibilizarla, y te hubiera estado todo bien. Sí, a poco. Era poco. ¿Qué es lo que se decidió hacer? Bueno, en el 95, bueno, sí hubo un ajuste fiscal feroz por el tequila. En el 96 la economía iba a arrancar. En el 97 era el momento de hacer todas esas cosas. No, vamos a gastar porque vamos por la re. Claro, Y Dualde dijo de lo vuelta a mismo la porque política. Dualde dijo, no, me van a querer sacar de presidencia, yo quiero ser el próximo presidente y el Menem me quiere cagar. Bueno, así que yo también en la provincia de Buenos Aires voy a gastar para competir la Menem. ¡Pum! Por los aires, cuando ya estaban las cosas medio complicadas. Entonces, otra historia también de esas, de cómo en el año 87 Alfonsín saca el plan austral. 87, 85, saca el plan austral. Había empezado a funcionar bien el plan austral. Cuando ves el plan austral tenía ciertas lógicas, era reducción de la emisión monetaria, ajuste fiscal, privatizaciones. Lo único que se logró privatizar fue el Canal 9 en ese momento, pero... Y cuando se vinieron las elecciones de medio Pero término... Alfonsín quería el 49, ¿no? El terráneo, si no me equivoco, era que proponía privatizar el 49% y Sí, que el Estado se quede con el 51%. sí, pero en el plan austral estaba la posibilidad de hacer privatizaciones. Sí, no, Terraño, lo que sea, lo que te decía de una obviedad, que hay que privatizar todo, están todas hechas pelotas las empresas argentinas, perdiendo la plata. Pero lo que quiero decir no se ejecutó ese plan. ¿Por qué? Porque en el 87, cuando venían las elecciones, Alfonso dijo, no, hay que ganar las elecciones, dale, ya con el plan austral nos fue bien, vamos que... Mándale. ¡Oh! ¿Viste? Y algo demonio, no sé si le hubiera funcionado, pero no importa. Otra vez la política arrasó con la lógica económica. Y eso, para mí, es causado básicamente por un error fundamental en la estructura de la República Argentina. O sea, no tenés un Estado que estabilice a la política, no tenés con pesos y contrapesos que deberías tener, ¿no? Y por eso que hay un problema estructural ahí, fundamental, ¿no? Y de hecho, por algo nos metimos vos y yo en esto de los republicanos unidos. Claro, y aparte, nunca, bueno, yo tengo 40, ¿no? En lo que recuerdo, nunca la oposición, fuese cual fuese la oposición, ayudó a crecer el gobierno. Muchas veces el gobierno no dejaban, obviamente, como el gobierno kirchnerista, pero yo justo lo planteaba recién en la introducción. Lo único que espero es que a partir del 15 la oposición se vuelva una oposición peronista, donde ya hay un Claro. gobierno que está casi cayéndose, porque la verdad, porque Alberto Fernández está casi cayéndose del gobierno, que no ayude a que esa caída sea, porque muchas veces el peronismo que hizo, vos pero simplemente hace con Alfonsín, con De la Rúa, hizo eso, o sea, ya estaban para el knockout técnico y le dio la última piña. O Claro, sea, tal ese es cual. siempre mi gran temor de la política. Claro, pero Porque lo que pierden la sociedad, los que gobiernan siguen con sus vidas tranquilamente, dejan pasar 2 o 3 años y vuelven al ruedo. bueno, es que la política argentina hay un problema estructural ahí, es que, obviamente en política, deberías tener, ¿cuántos tipos pueden hacer alta política en un país? Por vez. 100, ponele entre ministros, gobernadores, presidentes, ¿tá? Pero son mucho más los que no van a hacer alta política, son los diputados, muchos senadores. Bueno, eso es lo que deberían controlar a los otros, ¿no? A los que tienen más poder. En el fondo Sí, vos distribuís el poder para que... y se Bueno, acá no controla. pasa, acá Acá es al tampoco. revés.
Acá es todo, claro, todos como comprados, ¿no? Un sistema donde están todos como comprados. Y ya que estamos hablando Eh, de política, ¿qué pasó que no funcionó el gran frente liberal que uno, incluso esperaba en el verano que no se llegó, en el que incluso que iba a estar Javier y demás, y que bueno, no se pudo, no se pudo. No, yo creo que no se pudo. En parte lo jugaron en o contra no de se los quiso? tiempos. Vos viste cómo es esto de política, que no es tan fácil llegar a acuerdos tan. No, por eso la pregunta, para que despeje las dudas de muchos, ¿viste? A ver, hubo, y te voy a decir, en la lista de problemas hubo diferentes objetivos de movida, ya eso implica que si te vas a hacer un acuerdo con alguien y tenemos diferentes objetivos, tenemos que tratar de alinear los objetivos. Ya si no, Mm. y eso ya lleva tiempo. Entonces, partimos por el problema que los objetivos son diferentes. Los objetivos de corto plazo, o si querés, la estrategia era diferente. Ya eso implica tratar de consolidar estrategia. Los tiempos eran cortos. Estábamos hablando, nosotros empezamos, Martín, vos estás en Unidos, Sí, ¿cuánto? en junio, entre junio del Sí, año pasado, junio, junio agosto del año pasado pasado, empezamos. Entonces, sí. tiempos muy chiquitos. Las estrategias son diferentes. Eh, nosotros también hay algo también de ingenuidad o si querés de falta de expertise de algunos temas. ¿No? Más que falta de expertise, falta eh, sí, de práctica. Entonces, cuando vos tenés poco De tiempo y encima, conocimiento, por ahí, de práctica. sí, si vos tenés poco tiempo y encima cometés errores de aprendizaje, bueno, los tiempos te achican mucho. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, nosotros en Unidos y Republicanos Unidos inicialmente teníamos un objetivo inicial que era las elecciones internas, lo habíamos puesto para mí muy alto en el podio, incluso como un objetivo fundamental de corto plazo. Lo cual hoy yo lo veo como una ridiculez o sea, no es que no fuera importante tener elecciones internas, pero no a corto plazo. Por ahí a corto plazo era más importante tener una unión liberal, ¿no? De hecho, hemos tenido esta discusión a veces. ¿Qué es lo más importante? ¿Unificar todo el liberalismo o tener elecciones internas ahora? Bueno, y ahí esa discusión también lleva tiempo. Ojo, ojo, eso para mí. Para vos, por ahí sí, o para otro, no. Era más importante las elecciones internas, más prioritarias las elecciones internas que tener una unidad liberal. Y al final no tengo ninguna de las dos cosas. ¿Está? ¿Viste? A veces te pasa cuando no puedes resolver un problema, no avanzás. También te diría que en el medio estaba Juntos por el Cambio, que jugó un papel importante en esto, ¿no? Que hizo una diferencia. Y bueno, todas esas cosas combinadas, poco tiempo y no se logró, digamos, ¿no? Sí, igual participar en Internet de Juntos para el Cambio, a mi entender, fue como que te hayan invitado a jugar en primera o la Copa Obviamente, América y decir, bueno, no puedo rechazarlo. Esa es una decisión que obviamente, para mí no sé que nada se dio igual, pero para mí era como no pensarlo. O sea, me invitaron a jugar la primera o la Copa América y bueno, tengo que jugarla. obviamente. Y nosotros nos llevamos a tener un mecanismo para. Y después también, te voy a decir sinceramente, problemas personales entre algunas personas. Que, Mm. vamos a decir, no son tan graves. O sea, no es que se odian, no sé, Per con no, Murphy, no sé, un ejemplo cualquiera, ni siquiera. Claro, O no demos nombre por la duda. no, pero no es para hacer chumerío, no es que se Pongamos nosotros odia después torno tú, algo así. Potorna y Tula, no es que se odian a Claro. Potorna. No, pero digamos, los dos tenemos diferentes objetivos, queremos hacer otra cosa, vos querés un programa a las 5 de la tarde, yo lo quería hacer a las 10 de la noche y no nos pusimos de acuerdo. Y además, Claro. no sé, no te banco mucho, qué sé yo. Ponele. Una cosa así, no es que nos llevamos mal, pero bueno, y en ese tipo, y cuando vos tenés, otra vez, metés eso en ese combo en poco tiempo, hay que armar un partido político, hay que tener una estrategia política, hay que juntar plata, hay que juntar. Y bueno, no salen las cosas así, ¿no? Mm. Este, Pe- y creo que eso Pero, también ayudó. Si hubiéramos tenido 5 años, y bueno, después hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque además otro tema que tenemos es que también la situación original cambió mucho. La idea de lo que estaba pasando en el país cambió mucho. Nosotros cuando empezamos
Unidos y después Republicanos Unidos, lo que veíamos es lo siguiente, el peronismo la iba a cagar porque sabíamos perfectamente que ya Cristina dejó la cosa al borde del precipicio, y no tenían plan para sacarla de ahí, no tenían plan en 2015, no tenían plan en el 2019. Sabíamos que le iban a cagar. Y pensábamos que entre que sabíamos que lo iban a cagar y que Juntos por el Cambio estaba medio desprestigiado, iba a haber en el medio un montón de espacio para crear un partido político. Bueno, pero Alberto aceleró los tiempos. Alberto aceleró los tiempos, los tiempos aceleraron. Ahí al principio la renta se acercó, medio Alberto, qué sé yo. Y después con la aceleración de los tiempos y la pandemia, la grieta se volvió hiper grande, ¿no? Y la gente dijo, ¿sabe qué? Me importa un comino, Juntos por el Cambio, si no fue lo bueno que esperaba, pero antes que esto prefiero cualquier cosa. Y la grieta se ensanchó. Se abrió la grieta. Entre la Guatemala y Guatepeor, elijo Guatemala. O sea, claro, elijo Guatemala. Y la grieta se separó más y no dejó nada en el medio. En el medio quedó un vacío. Y cuando empezábamos a ver qué pensaban los arrepentidos, me acuerdo cuando hicimos las primeras encuestas, qué pensaban los arrepentidos de Juntos por el Cambio y qué pensaban los arrepentidos de Frente de Todos, pensaban más o menos lo mismo que pensaban los que no estaban arrepentidos. O sea, no había diferencias conceptuales, no había nada para vender ahí. No es que el arrepentido Juntos por el Cambio te decía te decía cosas ultraliberales, te decía más o menos lo mismo, tenía mismo que decía el no arrepentido Juntos por el Cambio, simplemente que estaba desilusionado, ¿ya? Entonces ese espacio que creíamos nosotros que iba a haber en el medio no fue tan así, ¿está? Y la famosa tercera vía. La famosa tercera vía. Y ojo, no es que no exista, sino que no había tanto espacio y apareció Javier, Milei, y ya estaba medio ocupado incluso ese espacio. ¿Está? Entonces. Sí, pero tuvo como una explosión. Exactamente. Entonces tampoco hubo un lugar para moverse. Entonces, entre que no nos pudimos poner de acuerdo a tiempo, porque cuando vos te querés poner de acuerdo en este nivel, tenés que llegar a muchos consensos. No logramos armar esos consensos correctamente. Y lo intentamos, Me acuerdo. Hubo una reunión muy importante que tuvimos con la gente de Expert y tratamos en un momento de lograr un consenso entre Expert, en ese momento estábamos en Unidos, ¿te acordás? Entre Expert, la gente de López Murphy y nosotros, como para ver si lográbamos un único movimiento. Pero también hubo también temas de salud de algunas personas que no se pudieron involucrar lo suficiente en ese momento. Montón de. El tiempo era, otra vez, resumiendo, el tiempo era muy poco, no llegamos a hacer los consensos exactamente, no teníamos las mismas estrategias y no estaban todos los actores a pleno en el momento. Y ahora, para ir resumiendo, estamos en el cierre. ¿Vos crees que en la Cámara, porque Espero va a meter, Javi va a meter, bueno, nosotros vamos a meter gente, ¿crees que se va a armar un bloque liberal o va a ser lo mismo de siempre? Después, cuando llegan ahí, cada uno hace su voz. Y ahí pregunto, como cualquier ciudadano argentino, no sé poco descreído de todo. No sé si van a hacer un bloque liberal único, pero no dudo que voten diferente López Murphy que Milei o que Expert. Y de hecho, lo que estamos tratando de hacer es tratar de capturar también lo de Republicanos Unidos. Creo que es una buena estrategia. Es tratar de hacer. Juntos por el Cambio tenía un liberalismo adentro. No es que no tiene liberales adentro, pero no estaban organizados los liberales. Nunca se ordenaron con una postura liberal dentro de Juntos por el Cambio. Entonces creo que también ahí ya vienen las funciones que nosotros vamos a hacer en Juntos por el Cambio, que es lograr armar un grupo de liberales en Juntos por el Cambio, sean que estén de Republicanos Unidos o que ya estuvieran en Juntos por el Cambio. Creo que podríamos aprovechar nuestra estructura para crear un grupo liberal dentro de Juntos por el Cambio y tener más peso del que por ahí tenemos hoy. Bueno, Fausto, te agradezco por tu tiempo, por permitirme esta entrevista y te mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Abrazo grande, Martín, un abrazo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo.
Bueno, gente, gracias por otra hora más de Zoom. Nos vemos el martes próximo con otro gran programa. Gracias, Leo, por el aguante este mes que no estuve. Gracias a la radio y nos vemos el próximo martes con otro programa de Zoom. @está en todos lados. Búscanos en Facebook,